Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, profe, buenas tardes. Buenas Buenas profe. tardes, ¿cómo se encuentran? Buenas Muy tardes, bien. profe. ¿No escuchan? Sí, Sí, profe. Sí, profe. ¿O será yo la que no escucha? Ah, era yo. ¿Cómo están, chicos, el día de hoy? Bien, gracias. Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios, chicos. Bueno, jóvenes, entonces, el día de hoy vamos a mirar el tema de la evaluación de los riesgos. Entonces, sobre los factores de riesgo ya nosotros conocemos cómo se clasifican, conocemos también sobre los factores de riesgo, los efectos que pueden producir a la salud. También conocemos los controles que se pueden ejecutar sobre los factores de riesgo. Sabemos que no todos los controles representan la misma eficacia. Conocemos varios aspectos de los factores de riesgo. Ahora lo que nos resta o lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy es a evaluar esos riesgos. Entonces, por eso les solicité que leyeran la GTS 45 en los numerales indicados. Bueno, entonces esa GTS 45 en la Guía Técnica Colombiana, número 45, en su versión 2012. Entonces, en esa norma nos hablan sobre la clasificación de los peligros, también nos hablan sobre las matrices de riesgos o la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, y también nos hablan de la evaluación del riesgo, que es lo que vamos a mirar el día de hoy. Bueno, entonces nos dice la norma que la evaluación del riesgo corresponde a ese proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias mediante el uso sistemático de la información. Entonces nos hablan de la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias. Entonces nos hablan de qué tan probable es que se materialice el daño y qué tan grave es el efecto. En eso consiste la evaluación de los riesgos. Entonces, para evaluar los riesgos se analizan dos fórmulas. Esas fórmulas son, en primera instancia, NR, que es nivel de riesgo, es la que tenemos acá. Nivel de riesgo nos dice que es igual a NP por NC. NP significa nivel de probabilidad, eso lo veo acá. Nivel de probabilidad. Y NC significa nivel de consecuencia y eso lo vemos acá, ¿cierto? Entonces, nos dice en primera instancia que para hacer el nivel de riesgo necesito
nivel de probabilidad y nivel de consecuencia. Nivel de probabilidad NP, NC, nivel de consecuencia. Esta es la primera fórmula. La siguiente fórmula es esta. NP. NP es nivel de probabilidad. Entonces me dicen nivel de probabilidad es igual a nivel de deficiencia por nivel de exposición. ND, nivel de deficiencia, NE, nivel de exposición. Entonces, siempre que vamos a evaluar el riesgo, vamos a hacer NR y NP, o sea, nivel de riesgo y nivel de probabilidad. Entonces, en primera instancia, lo que vamos a hacer es reconocer cada uno de los datos, qué significa, cómo asociarlo en nuestra realidad actual, ¿cierto? ¿Cómo hago yo la evaluación? ¿Qué significa cada cuadro? ¿Cómo sé yo qué valor asignarle? Eso es lo que vamos a hacer en primera instancia. Entonces, este primer cuadrito nos habla de la determinación del nivel de deficiencia. Cuando hablamos del nivel de deficiencia, hablamos de las medidas de control. Eso es importante que usted lo tenga claro. Nivel de deficiencia nos habla de las medidas de control que hayan frente a un peligro. Siempre que hablemos de medidas de control, estamos evaluando un nivel de deficiencia. Es decir, si yo estoy evaluando una situación de peligro, ejemplo, los trabajadores se exponen al ruido y no tienen medidas de control. Medidas de control, eso es ND. Entonces, cuando a mí me hablen de medidas de control, inmediatamente me voy a trasladar para esta parte que nos habla de ND. Listo, siempre que nos hablen de medidas de control, voy a buscar el dato en la parte que me habla de ND. Listo. Bueno. Denme un segundo. Listo. Bueno, entonces vamos a analizar la tabla de ND. Fíjense ustedes que esta tabla tiene 3 columnas. En la primera columna me habla de una descripción cualitativa, en la siguiente hay unas valoraciones y en la siguiente hay una descripción. Entonces me dice muy alto corresponde a 10. ¿Y qué significa 10? Dice, se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe. Yo les subrayé la parte que vamos a tener en cuenta. Solamente analice la parte que está resaltada. ¿Ok? Solamente vamos a fijarnos en esto. Entonces, muy alto es ND 10. Me habla de que la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe. Un ejemplo. Estamos analizando la exposición al peligro del ruido de los trabajadores de la playa, de esos que estaban reformando la playa cuando se presentó todo esto. Ellos trabajan con herramientas muy ruidosas, martillo neumático, aplanadora y un montón de herramientas que producen mucho ruido. Entonces, si estamos analizando esa situación y tenemos que ellos no usan tapaoídos, no usan nada, orejeras, no hacen ningún control, estamos hablando de que ND en esa situación frente al peligro es 10. ¿Listo? Entonces, cuando no haya ningún control frente al peligro, el ND es 10.
Seguimos. Dice alto, tiene una valoración de 6 y mire lo que dice. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja. Entonces, cuando estamos expuestos a peligros como el ruido, que es un peligro que produce efectos tan irreversibles como son la hipoacusia o la sordera, que es la pérdida de la audición, eso es irrecuperable, digamos que las medidas deben de ser bastante estrictas y sobre todo a niveles o a decibeles como los que se alcanzan a producir en esas obras con estas herramientas. Entonces, supongamos que esos trabajadores solamente les den tapaoídos de esos comprados en la farmacia, que son preformados, ¿cierto? No son hechos a medida, sino que son unos taponcitos que ellos hacen así, les dan como forma y se los meten en las orejas. Esa medida no es pertinente o no es suficiente en un nivel de exposición o en un peligro tan nocivo como es el ruido. Entonces, en el caso de que estos trabajadores del ejemplo solamente les den esos tapaoídos de farmacia, podemos decir que el nivel de deficiencia es 6, ¿cierto? Sería nivel de deficiencia 6 en este caso. ¿Alguna pregunta? Sí, profesora, perdóname. Entonces solo entrarían para las medidas de control los elementos de protección o algo otros. No, pueden ser varios, es solamente un ejemplo, pero no pueden ser cualquier Sí. cantidad de controles. Sí, sí. Ah, ya. Listo. Bien. Entonces, Profesora, dígame. ¿y si está, por ejemplo, dañado el elemento de protección personal, entraría también en 6? Sí, sí, solamente digamos tiene unos tapaoídos hechos a medida, pero están deformados o están ya muy, muy viejitos y no cumplen su objetivo, sí, también podríamos decir que 6, muy buen aporte porque no es solamente la ausencia o la deficiencia del elemento, sino la calidad del elemento, porque mire que hablamos de eficacia, no solamente si hay o no hay, sino qué tan pertinente o funcional es la medida de protección. Listo. Entonces, cuando la medida sea baja, vamos a poner 6. Seguimos. Dice medio, 2. Dice, la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada. Las medidas moderadas son un poco más elevadas que las bajas. Recordemos deshabilitar los micrófonos y solo habilitarlos cuando vayamos a preguntar o hacer un aporte. Entonces, las medidas moderadas son un poco más altas que las bajas. Digamos, aquí ya hay varias medidas. Entonces, supongamos que siguiendo este ejemplo, además de darle tapaoídos, les dan también orejeras. Las orejeras son estas diademas que se ponen los trabajadores. Esas diademas lo que hacen es reforzar la protección que ya proporciona el tapaoídos. O sea, la orejera no debería de utilizarse sola, porque no es una medida, digamos, tan contundente como lo es el tapaoídos, contundente entre comillas, o sea, no brinda la misma protección que el tapaoídos, sirve como refuerzo o para potencializar la protección del tapaoídos, pero no debe de usarse sola. Entonces, a este trabajador del ejemplo que estamos citando le dan tapaoídos y también le proporcionan unas orejeras. Digamos que, bueno, son moderadas, le dan descansos también, esas tres cosas, vean, le dan tapaoídos, orejeras y descansos de cada 2 horas. Cada 2 horas él toma un descanso para, digamos, disiparse un poco de ese ruido que generan las máquinas que ya les comenté. ¿Ok? Vamos al bajo, dice, bajo no se asigna valor, no se asigna valor, dice, la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta. El riesgo está controlado. Entonces, ¿qué pasa acá, jóvenes? Dios. La empresa está haciendo todo lo posible. La empresa está haciendo todo lo posible por controlar el peligro. O sea, todo lo que está al alcance de la empresa, ella lo está haciendo. No hay nada que se pueda hacer que adicional a lo que ya la empresa está haciendo. O sea, la empresa hace todo, se para en las pestañas con tal de que ese trabajador no se exponga al peligro. Siguiendo este ejemplo sería,
les dan tapaoídos, les dan orejeras, les dan descansos, le hacen audiometrías periódicas, hacen rotación de puestos de trabajo, es decir, no solamente el trabajador va a estar ahí con la máquina de ruido, sino que va a estar con la retro o va a estar por allá en otro oficio, no solamente, o sea, no los van a dedicar exclusivamente solo a taladrar o a utilizar la máquina que genera el ruido, sino que los periodos de exposición van a ser cortos y eso sería una medida de control. Entonces responde un poco a la pregunta que hacía su compañero que si solamente EPP, no, son otras medidas. Entonces mire que acá en no se asigna valores que la empresa está haciendo todo lo posible por controlar el peligro. Vea, jóvenes, a pesar de lo que dice acá, mejor dicho, esta partecita vamos a omitirla. Yo ya cuando terminemos el análisis les explico por qué lo vamos a obviar. Pues todavía usted no sabe de qué le están hablando acá, pero no se fíe de esto y ya les voy a explicar por qué. Y si no les explico, me recuerdan, por favor. Pero esto no lo vamos a tener en cuenta porque quedaría inconcluso el análisis. Lo mismo pasa con esta división del análisis. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué la profesora solo nos pone a analizar lo que subrayó en amarillo? Ya les voy a explicar por qué. Si usted analiza la primera parte del argumento, dice, se han detectado peligros que determinan como muy posible la generación de incidentes. Aquí me están hablando de efectos o consecuencias. Y los efectos o consecuencias se evalúan después. O sea que puede haber un choque en el análisis. O sea, yo no puedo decir que ND es 10 si también estoy analizando los efectos o consecuencias y no produce ningún efecto o consecuencia. Entonces, digamos, se tergiversa mucho el análisis. Por eso, dividiéndolo como lo acabamos de hacer, va a ser un análisis mucho más preciso, mucho más fiel a la realidad. Entonces, es esto. Jóvenes, vean, no se asigna valor, es la nada absoluta. No vaya a poner 0 acá. No, ojo con esto, chicos. No pongan 0 ahí. No pueden poner 0 en esta parte porque el 0 es un valor. Y ahí dice no se asigna valor. No van a poner 0. Si ustedes analizan una situación en la que la empresa está haciendo todo lo posible por controlar el peligro, hace todo. Simplemente dejan el ND en blanco. ¿De acuerdo? No vayan a poner 0. Listo. Eso sería ND. Ay, no quiere borrar. Bueno, sigamos. Jóvenes, vamos con NE. NE es nivel de exposición. Nivel de exposición me habla del tiempo de exposición al peligro. El tiempo de exposición al peligro. No es lo mismo estar expuesto media hora que estar expuesto 4 horas u 8 horas a un peligro. El tiempo de exposición es un elemento determinante para evaluar el peligro. Entonces, por eso vamos a analizar el NE, que es el nivel de exposición. Me habla de tiempo. Nuevamente me presentan una tabla que tiene 3 columnas. En la primera hay una descripción cualitativa, luego cuantitativa y luego un significado. En la primera columna nos dice continua, frecuente, ocasional y esporádica. En la siguiente me dice nivel de exposición 4, 3, 2 y 1 y al lado el significado. Entonces nos dice la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajador está todo el día expuesto al peligro o varias veces, pero esas varias veces son tiempos prolongados, ¿ok? Siguiendo el ejemplo de este señor de la obra civil, entonces él todo el día está taladrando el piso, todo el día está con la máquina, ahí el NE sería 4. 4 porque prácticamente o todo el día o prácticamente todo el día está manipulando las máquinas ruidosas. Ahí yo pondría una valoración de 4. Dice frecuente 3. La situación de exposición se presenta varias veces
durante la jornada laboral, pero por tiempos que cortos, varias veces con tiempos cortos. Entonces, en este ejemplo del trabajador que les estoy describiendo, él no está todo el día ni está a tiempos prolongados expuesto al ruido, sino varias veces, pero vea, periodos cortos. Entonces él va y taladra, listo, vuelve al rato, pero son lapsos muy cortitos, o sea, no son media hora y no, son periodos cortos los que expone al trabajador al ruido. ¿Ok? Varias veces, tiempos cortos. Ocasional, 2. La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo corto, ¿sí? Se presenta alguna vez, pero por un periodo corto. Entonces, mire que acá se disminuye la frecuencia de la exposición. Acá es, bueno, alguna vez, se puede presentar alguna vez la exposición y va a ser por tiempo corto. En esporádica el 1, la situación de exposición se presenta de manera eventual. O sea, es muy raro que el trabajador se llegue a exponer a este peligro, pero sin embargo puede presentarse la exposición. Así voy a evaluar el N. Si está todo el día expuesto al peligro, 4. Si está expuesto varias veces con tiempo corto al peligro, 3. Si está expuesto alguna vez y por un tiempo corto, 2. Y si es muy raro que se presente la exposición, pero no se puede descartar, vamos a evaluar con 1. Listo. Así se evalúa el nivel de exposición. ¿Preguntas hasta el momento? Sigamos con esta tabla. Esta tabla nos habla de la determinación del nivel de probabilidad. Recuerde que la fórmula del nivel de probabilidad es esta que tenemos acá. Nivel de probabilidad es igual a nivel de deficiencia por nivel de exposición, ¿cierto? Entonces, esa tablita que tenemos allí es una tabla de multiplicar, donde en la parte superior nos ponen los niveles de exposición y en la parte vertical izquierda nos ponen los niveles de deficiencia. Mire, los niveles de exposición son estos que vimos acá. 4, 3, 2 y 1, mire, 4, 3, 2 y 1. Y los niveles de deficiencia 10, 6, 2. Y acá tenemos 10, 6 y 2. Entonces, simplemente cruzamos 10 por 4, 40, 10 por 3, 30, 10 por 2, 20, 10 por 1, 10, 6 por 4, 24 y así sucesivamente. ¿Ok? Esto es una tabla de multiplicar, simplemente cruza nivel de deficiencia con nivel de exposición y ahí obtenemos el resultado. ¿Está claro hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Dame un segundito, voy por agua, chicos. Qué pena. Listo, chicos. Entonces se preguntarán ustedes de dónde salen estas letras, M, A, M, A, B. Ya les voy a indicar de dónde salen esas letras. Esas letras salen del significado del nivel de probabilidad. Entonces mire usted que aquí dice muy alto, cuando el nivel de probabilidad me haya dado entre 24 y 40.
alto cuando me haya dado entre 10 y 20, medio cuando me dio entre 6 y 8 y bajo cuando me da entre 2 y 4. Entonces, de acuerdo al resultado que me haya dado el nivel de probabilidad, va a ser muy alto, alto, medio o bajo. Entonces, ¿qué significado tiene ese resultado? Muy sencillo, me dice, si me dio entre 24 y 40, dice que normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia, o sea, el accidente o la enfermedad, por el peligro que esté analizando, se va a presentar con frecuencia. Si me dio entre 10 y 20, es posible que suceda varias veces el accidente o la enfermedad por el peligro analizado varias veces, pero ojo, durante la vida laboral. Eso es mucho tiempo, puede ser corto, es muy relativo. Me están hablando que en toda la exposición laboral del trabajador a ese peligro se puede materializar varias veces el efecto, ¿ok? No es lo mismo que el de arriba, que es con frecuencia. Acá me están diciendo varias veces, pero en la vida laboral. Si me dio entre 6 y 8, es posible que suceda el daño alguna vez, pero si me dio entre 2 y 4, no es esperable que se materialice el riesgo. O sea, es muy raro que haya un accidente o una enfermedad cuando el nivel de probabilidad de un peligro haya dado entre este rango, pero puede ser concebible. O sea, yo no puedo descartar que por ese peligro vaya a haber unos efectos o una consecuencia, aunque me haya dado entre 2 y 4. Bueno, así se interpreta el nivel de probabilidad. Vamos ahora con este. Este que está acá es la tabla del nivel de consecuencias. Y el nivel de consecuencia nos habla de los efectos a la salud. De los efectos a la salud. ¿Ok? Es decir, qué tan severos van a ser esos daños que se producen por la exposición al peligro. Nuevamente es una tabla que contiene 3 columnas. En la primera una descripción cualitativa, después unos números y después el significado. Entonces me dicen, por ejemplo, si me dio, si la persona puede sufrir la muerte o el efecto es catastrófico, yo voy a poner un NC de 100. O sea, si la peor consecuencia de estar expuesto al peligro puede producir la muerte, yo pongo 100. Si el efecto de estar expuesto al peligro es muy grave porque produce lesiones o enfermedades graves e irreparables como incapacidad permanente parcial o invalidez, va a ser 60 la valoración. En el caso de que el peligro produzca lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal, una situación grave, yo voy a poner 25. Si el peligro genera un efecto leve porque no requiere incapacidad, el efecto, o sea, la enfermedad o el accidente no requiere ningún tipo de incapacidad médica, voy a valorar con 10. Entonces, en el caso que estábamos analizando de la persona que estaba expuesta al ruido, cuando está expuesto al ruido, la peor consecuencia es la sordera. Y yo les decía que la sordera o la hipoacusia es un efecto irreversible, o sea que lo podríamos valorar como un 60, que serían lesiones o enfermedades graves, irreparables, incapacidad permanente parcial o invalidez. Cuando usted pierde parte del oído o el oído, eso no se recupera. Si le ponen audífonos para amplificar la poca capacidad o la mediana capacidad que tiene, pero esto no es ni una terapia, ni un tratamiento, ni usted volver a recuperar el oído. Entonces, por eso, la sordera la podríamos calificar con un 60. Listo. Vamos con la determinación del nivel de riesgo, que es esta tabla que ustedes ya habían visto. Entonces, en la parte izquierda vertical tienen los niveles de consecuencia, que son estos mismos, 100, 60, 25 y 10. 100, 60, 25 y 10. Y en la parte superior horizontal tienen los niveles de probabilidad, que son los rangos que están en esta tabla. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 24, 40. Mire que son los mismos que están acá. ¿Cierto? 2, 4, 6, 8, 10, 20, 24 y 40.
hacen lo mismo que en la tabla del nivel de probabilidad, cruzan nivel de consecuencia con 100, nivel de probabilidad 40, nos da 4000. Nivel de consecuencia 100 por nivel de probabilidad 24, 2400 y así sucesivamente, ¿cierto? Es cruzar el NC con cada uno de los NP. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Ya le habilito el micrófono. Es que lo estaban habilitando muchos chicos. Listo. Profe, en esa parte que está como una rayita en el medio, ¿es por qué? ¿Cuál rayita esta? Sí, profe. Ah, bueno, porque acá hay, digamos, un nivel de un nivel de riesgo 2 y un nivel de riesgo 3 al mismo tiempo, que es lo que les voy a explicar acá. Pero esta rayita, mire que en todos hay coincidencia, o sea, tanto en 2400 como en 4000 es 1. Mire que en todos hay coincidencia, pero en los que no, o sea, cuando el resultado de cada uno da diferente nivel de riesgo, pues lo divide para que se entienda que 240 es, por ejemplo, nivel 2 y 120 es nivel 3. Entonces la rayita significa eso. Ya les voy a explicar qué son esos números en romano, pero la rayita lo que trata de especificar es que son niveles de riesgo distintos. Listo. Sí, profe. A ver, profesora, entonces, ¿cómo haría estas tablas para máquinas que son más peligrosas que otras? ¿Cómo aplicaría eso? Máquinas y herramientas que son más peligrosas que otras. Lo que pasa es que este análisis no se hace por máquinas, Por sino máquinas. por peligros. Ejemplo, La si usted está hablando de una máquina puede, por peligrosa que sea, va a producir diferentes peligros. Entonces el análisis no se va a hacer, por ejemplo, por el cepillo o por la sierra de cinta. No, el análisis se hace es por peligro, peligro mecánico, peligro ergonómico. Por cada peligro que produzca el trabajo es que se hace el análisis. Entonces, si utilizando la máquina usted puede sufrir la muerte, en el nivel de consecuencias va a poner 100, si a eso se refiere con que la máquina es muy peligrosa. Lo que va a variar es eso, pero realmente el análisis no se hace por máquinas, sino por peligros. Igual ahorita vamos a mirar unos ejemplos aplicados para que ustedes vean de qué hablo. Listo. Bueno, profesora, entonces cuando usted se sabe que el daño en el oído es irreversible Sí. y también va por la edad, entonces esta calificación, ¿qué resultado me daría a mí o qué? ¿Qué medida tomaría yo ahí o qué? Frente al ruido. Sí, frente al ruido. Muchas, disminuir la exposición, por ejemplo. Usted combina dos aspectos, que son que el ruido es irreversible y que Sí. la edad también es un factor influyente en la pérdida del oído. Bueno, Sí. las medidas que puede tomar la empresa son netamente en cuestiones ocupacionales. Todos nosotros en algún momento vamos a perder o vamos a disminuir nuestra capacidad auditiva por lo que usted dice de la edad. Pero cuando se está expuesto a niveles de ruido elevados, esa pérdida se acelera. Entonces, es responsabilidad de la empresa cuando expone al trabajador al ruido, realizar mediciones ambientales de ruido. Hay una maquinita, hay un aparato que lo pone cerca de la máquina y eso mide los decibeles que genera la máquina. Entonces, hay unos límites permisibles teniendo en cuenta el tiempo de exposición, la cercanía con la máquina. Entonces, si ese aparatico me dice que los decibeles están sobrepasando el nivel, valga la redundancia, el nivel permitido, porque ese trabajador va a estar 4 horas allí, entonces tienen que actuar, por ejemplo, encerrando la máquina. Guardas. Eso, muy bien, estableciendo barreras que permitan disipar o disminuir el ruido. Sí, se pueden en realidad hacer muchas medidas. Hay, por ejemplo, tapaoídos hechos a medida.
Esos son mucho más eficaces que los que se compran en la farmacia. Le toman la medida del orificio auditivo al trabajador, todos tenemos dimensiones diferentes y es mucho más eficaz un tapaoídos que fue hecho de acuerdo al tamaño del orificio auditivo del trabajador que uno que Una compramos silicona. simplemente en la farmacia. Entonces le toman la medida, así como le toman a usted la medida de su cavidad bucal para hacerle los retenedores. Imagínese usted poniéndose un retenedor de otra persona, de la medida pues de otra persona, pues no le va a quedar tan bien que si usa uno que fue hecho de acuerdo a la forma de sus dientes y de su Y boca. medir. Bueno, lo mismo pasa con el tapaoídos. Si está hecho de acuerdo a sus dimensiones, a su cavidad auditiva, va a ser mucho más eficaz este tapaoídos. Bien, entonces tenemos acá el significado del nivel de riesgo. Entonces, los resultados que hayamos obtenido, vamos a mirar si el nivel de riesgo es 1, 2, 3 y 4 en romanos y vamos a mirar qué significa y qué medida inmediata tomar. Es decir, cuando yo multiplico el nivel de consecuencias con el nivel de probabilidad, me voy a obtener un resultado. Ese resultado está entre 600 y 4000, es 1, nivel de riesgo 1. ¿Eso qué es? Eso es una situación crítica. ¿Qué tiene que hacer la empresa cuando le dé un peligro con esta valoración? Tiene que suspender las actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Hay que intervenir urgentemente. Es decir, la empresa que tenga una evaluación en un peligro con esto no puede seguir trabajando así. Obviamente, si se acoge a lo que está establecido en la normativa. Hay empresas que ni siquiera hacen este tipo de evaluaciones. Pero si la empresa en realidad está acogiéndose a lo que dice el sistema de gestión, pues si detecta que un peligro tiene unas valoraciones tan elevadas, tiene que parar el trabajo y decir, no podemos seguir exponiendo al trabajador a eso. ¿Por qué? Porque esto, además de que pues afecta directamente al trabajador, también afecta a la empresa, no solamente porque genera ausentismo laboral, sino también demandas y sanciones por parte del Ministerio del Trabajo. Entonces, no es tan sencillo simplemente quedarse allí con las manos cruzadas, sino que hay que intervenir. Si el nivel de riesgo me dio entre 150 y 500, ¿qué hay que hacer? Hay que corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, mire que ahí no dice que hay que suspender las actividades, ¿no? Me dicen que sí, la situación debe ser intervenida, pero no llegamos al extremo de suspender las actividades, como en el 1, ¿cierto? En el 3, si me da entre 4 y 120, me dice, bueno, mejore si es posible, aunque la situación es aceptable, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. ¿De qué me están hablando? ¿Cómo así que justificar intervención y su rentabilidad? Es muy sencillo, como esta evaluación del peligro se hace en una matriz de riesgos, pues van a haber varios peligros que tienen de pronto una valoración mucho más elevada, es decir, requieren de una intervención más inmediata. Entonces, primero debo de atender aquellos peligros que requieren una intervención más inmediata y si, digamos, la empresa tiene los recursos y tiene, digamos, la forma de mejorar la situación, aunque ya está aceptable, pues puede hacerlo. Eso es lo que nos dice acá con justificar la intervención y su rentabilidad. Si me da 20, el nivel de riesgo sería un 4. Entonces, ¿qué es eso? Me dice que debe mantener las medidas de control existentes, pero se debería considerar